Bienvenidos al Marco de Marcos, porque hoy tenemos un programa muy especial. Así mismo, Abue, porque esta noche hablaremos de los hábitos que arruinarán tu belleza. Y otros que son la clave para la felicidad. Dale, vaya. El rollo de hoy son las tradiciones y las costumbres. Que parecen lo mismo, pero no lo son. Efectivamente no. Mira, las tradiciones son prácticas culturales y rituales que se mantienen a lo largo del tiempo. Ajá. Y se transmiten de una generación a otra. Ok. O sea, mis tradiciones, nuestras tradiciones, te las hemos traspasado a ti. Sí. Y a Como tu- la tradición de las uvas. Oh, de eso vamos a hablar. De eso hay mucho que hablar. Déjame seguir aquí. Suelen tener las tradiciones un significado simbólico e histórico y hasta religioso. Muy profundo y a menudo están asociados a eventos y a celebraciones muy importantes. Por ejemplo, el bautizo. Ujú. El Y lo bau- que acabo de decir de las uvas. Y las uvas. Esos son En el año tradiciones. nuevo. Ajá. Apagar las velitas del cumpleaños. Las velitas. Eso es una tradición. Ah, sí. Eso Fíjate, también. También que no Ya. habían. Se me Sí, ocurrió ahora. ¿verdad? Sí, claro. Bueno, mira. Las tradiciones a menudo implican la realización de ciertas acciones específicas. Acciones de comerse las uvas. Sí. Como la manera en que se celebran las actividades religiosas. Ujú. Lo que hablábamos, las bodas, los festivales culturales, en fin, todo ese tipo. Por ejemplo, el ponerse el pañuelo es una Es una tradición. tradición. Los hombres en el saco. Bueno, y el anillo de El matrimonio, anillo de eso matrimonio. es una tradición también, ¿no? Los brillantes. Bueno, sí, más el según diamante, más el amor, ¿verdad? según el billetico que haya. Sí. Pero bueno, seguimos. Mira, ejemplos de tradiciones, la Nochebuena, que no es la tradición, no es global. La tradición cubana es que forma parte de la tradición gastronómica. Digamos, Como que gastronómica, sí, el menú. de que tú me hables, El ya me menú. perdiste. No, el menú. Mira, por ejemplo, en Cuba es la carne de puerco, los frijoles negros, Ah, la yuca. el menú. El menú, lo que se va a Entonces manjar. di menú, abuelo. Hello. Pero Yo si no te digo entendía menú, si te nada. lo digo. Yo te dije menú, mamita. Ah, yo tú- escuché Pero No, lo que ella gastronómica se y yo trocó, digo, ella se Pero- trocó, pero ¿dónde tú perdón. estás? Ella se trocó con gastronómica. Ahí te patinó un sí, poco. sí. Ya eso es un poquito complicado. No, sí, yo dije, ¿what? Es el menú. En cambio, en México, Ujú. si no hay romeritos, no hay Nochebuena. Eso es un vegetal que se da solamente en diciembre. Y si no hay romerito, es riquísimo. Es como una ensaladita, pero que Pero no es no ensalada. romero, no es romero en las es especies. romerito. Ok. Es una, yo no sé si son, a lo mejor viene de una variante Rosemary. puede No, ser, no, pero no es pero lo creo que no. No, yo sé. Creo que Yo no. sé que no es lo mismo. Sí. El pavo, también el puerco, pero el lomo de puerco. No es como nosotros. El puerco con la entero en manzanita. Thanksgiving, qué rico. El puerco en Thanksgiving. Que diga el pavo. Ay, Dios mío. Bueno, hay muchos cubanos que comen el puerco en San El- Miguel, San que no Miguel, comen Hoy ¿verdad? pavo. estoy muy mal. Hoy estoy muy mal, No, pero, caballero. Perdónenme. Bueno, es que, señores, es que la tradición anglo la hemos asumido nosotros en Thanksgiving. Sí, claro. Muchas familias. Nosotros hacemos lo que se come en Thanksgiving es el menú que se comía o se come en el mundo americano. Entonces, por ejemplo, en España se come en Nochebuena el pescado y marisco. Frijoles negros y arroz y nada de eso no existe. No.
Eso Sí, no. porque cada cultura es diferente. Otra de las tradiciones maravillosas que tenemos nosotros en Cuba y en el mundo entero, casi en el mundo entero, casi todos los países, es el arbolito de Navidad. Ay, sí. A mí Eso me es- encanta esa tradición porque todo el mundo se une, empieza a decorar el arbolito y de verdad que es un momento bien Esa especial es para una la época familia. muy linda y además aquí en esta casa nosotros, bueno, desde Cuba cuando éramos niños, mi hermano y yo, y eso lo hemos traspasado a ustedes, porque nos Sí. reuníamos todos los nietos venían para acá y poníamos los arbolitos y se formaba una, vaya, ¿qué les voy a contar? Pero lo disfrutábamos tanto, la nomita hacía comida, bueno, era muy lindo eso. Eso es A mí una, me encanta. una Eso es una tradición. de mis memorias preferidas Claro, eso, de estar... esas cosas no se olvidan, los niños no lo olvidan. Yo no olvido en Cuba cuando Sí, me claro que pasaba lo no. mismo. No, y la tradición de los Reyes Magos y Santa. Y Eso es una Santa. tradición, esa es otra Y tradición Santa. maravillosa. El Ajá. Santa que vino aquí a la otra casa que vivíamos, tú eras muy Ujú. chiquita. Pero bueno. Pero o sea, Vamos es a... cosas muy lindas, de verdad. Sí, sí. Anécdotas, tengo muchas anécdotas, Anécdota. pero no Ya voy a empezar. llegaremos, ya llegaremos. Y Háblame de las ahora, costumbres tú. y ahora, las costumbres que les voy a leer aquí son comportamientos habituales o prácticas sociales que son comunes en una sociedad o comunidad en particular. Y pueden incluir alimentos, formas de vestir, saludos, cortesía, etiqueta en la comunicación, entre otros aspectos. También tienden a ser más flexibles y pueden cambiar o evolucionar con el tiempo y las influencias externas. Por ejemplo, Por ejemplo. como un ejemplo. Por ejemplo, Por digo ejemplo. yo, por ejemplo, Por las ejemplo. costumbres en Cuba han cambiado muchísimo desde la época en que nosotros estábamos ahora. Y de la mía, Y de la tuya más todavía. más todavía. De eso sí no sabré tanto. Porque... No, No, tú no, claro. Eso sí. Tú no tienes experiencia en eso, pero bueno, empieza tú que yo tengo hay mucha tela por donde cortar ahí. Bueno, te puedo poner una mala costumbre aquí en Miami, que mucha gente se puede identificar. La gente que no pone indicador Cuando están cuando están en manejando. el coche, en el carro. Eso es una mala costumbre. Muy mala costumbre. Y peligrosa. ¿Y qué tú me dices de la gente que pone el indicador y lo deja puesto? Yo creo que por eso al final la gente se acelera a veces aquí en Miami cuando ve a una persona con el indicador. Efectivamente. Porque es que de verdad hay mucha gente así. Ahí tú ves y Pero bueno. tú vas detrás y estás esperando a que y lo puso Sí. a la izquierda. Sí, y resulta sí. que es lo que dice tu mamá, Cristina. Ujú. Pero eso le pasa a camioneros incluso, que van se ponen a hablar, parece, o Se le están olvida. entretenidos. Se Yo le de olvida. verdad que yo lo escucho, el tin, tin, No, tin, a mí eso tin, me vuelve desespera, amigo. loco. Anyways. Es mi nieta. Otra cosa, pero bueno, hablé de lo malo primero y no de lo bueno. Entonces, un ejemplo de una buena costumbre, hoy estoy de verdad que mal, es sentarse junto a la familia a comer. Eso es una buena costumbre. Es muy buena costumbre. Lo que pasa es que en este país que hay tantos trabajos diferentes, sé. horarios, etcétera, pero por lo menos una vez al mes no, a la semana, y si no al mes, hacer la reunión. Por ejemplo, en mi casa la costumbre era ir todos los domingos a casa de mi abuela. Todos los domingos íbamos a casa de mi abuela Carlota. Y pasábamos. Qué lindo. Y o merendábamos o almorzábamos. A mamá no le gustaba mucho almorzar allá porque abuela nos consentía a nosotros. Y entonces, tú sabes, mamá Sí. era... Demasiado Y consentimiento. entonces yo era muy majadero para comer. Bueno, en fin. Entonces todas esas cosas. Pero era lindísima la reunión. Porque era... mamá se levantaba. Vístanse que vamos para casa de tu abuela. Vamos a casa de abuelita. Ay, tú sabes, los niños son... Sí. Y yo quiero ir al parque. Y Carlos decía, no sé qué. Y entonces
hay que ir a casa de abuela primero. Y vamos a casa de abuela y después nos llevaban al parque. Pero es una cosa muy linda. Yo recuerdo en casa de mi tía, abuela, Roselena, Ajá. todos los domingos se reunía la familia a comer arroz con pollo. Ah, arroz con pollo siempre. Arroz con Siempre pollo. era arroz Oh. con pollo. Siempre era lo mismo. Oh, my Siempre, God. arroz Oh, my con pollo. goodness. Bueno, era lo que había, ¿no? No, habían otras cosas, pero a ella le gustaba el arroz El con arroz pollo con y toda la pollo. familia comía el domingo arroz con pollo. Abuela estaría súper feliz ahí, porque a abuela le encanta el arroz con El pollo. arroz con pollo. Y es el plato que Le mejor encanta. hace. Y, Bueno, el único que creo que sabe hacer. sí, Esa es la verdad. Y por le queda bien. casualidad, que Y no hay le queda bien, casualidad. porque lo hizo poco, hace poco y estaba riquísimo. Sí, estaba riquísimo. Mira, otra costumbre. Una costumbre fea. Comer con la boca abierta. Ay, Buena sí, gente. de verdad. Aquí eso se ha perdido. Se ha perdido. Mami, por tú- ejemplo. ¿Cómo que se ha perdido? La ¿Cómo que se ha costumbre perdido? Eso es una buena Eso es cosa una- si se ha eso es una- perdido. Pero ¿cómo se ha Comer perdido? con la boca abierta. Que se ha perdido la costumbre. No, que Estás no se ha... diciendo que se ha perdido Ah, la perdón, costumbre. perdón. Que... Es decir, hay que comer con la No, boca abierta. no, perdón. Ahora Pido vamos time. a comer con la boca abierta. No, ahora sí. Que no se haga regular, no se ha arreglado eso. Se perdió la tradición de De comer con la Comer boca bien, cerrada. claro. Porque no se le educa a los niños No de se educa. chiquitos. Y también comer hablando con, masticando. Bueno, si tú tienes que hablar algo... Que al final te- salpica toda te- la comida. no, para además, afuera. lo normal, si tienes que hablar, te pones Esta la mano en la boca. parte, ya, por lo menos con la boca. Yo siempre lo hago. Ya. Yo siempre lo hago. Otra cuestión. ¿Tú te acuerdas, mami? El novio este que yo tenía que hablaba con la boca Alabado abierta sea el Santísimo. y hablaba. No lo conocí yo, ¿no? Sí, tú lo conociste. Sí. Sí, Yo tiene- lo vigilaba a sí. ver si saltaba alguna comida. Óyeme, eso es una cosa espantosa, caballero. De verdad, era una No cosa. es que sea espantoso, es que es asqueroso. Es muy Ay, feo, Dios mío. muy feo. Otra, Era tradición y costumbre. y costumbre. Y enseñar los buenos modales en Al- la mesa. Eso los mismo niños. iba a llegar también, porque las costumbres van mano a mano Se con heredan. las Y modales Claro. con la familia. y con la familia, Y porque eso la se familia te cocina. enseña. Se cocina en la casa. Se cocina. Sí, Eso se es cocina. de la casa. Sí. Educación casera. Correcto. De los padres. Eso, Correcto. Eso Que lo se es. ha perdido. Ahora que tú me dices de los muchachos que comen con una cuchara. Ah, no, ahí y- va. A la cuchara sí. No, eso Costumbre. mismo Y iba a así. decir así, como Co- si fuera una pala. Como una Pido pala. time. Se comen con la cuchara y llevan la cara y la boca al plato. Ay, Ah, sí. eso mismo. ¿Te ese acuerdas lo que mismo. vimos en Italia? Ah, El chino. Sí, que prácticamente tenía la cara en el plato. Tini, tini, tin, 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 tin. En mi vida había visto cosa igual. el uso Ay, de Dios las... mío, mira, caballero, no somos racistas. Vamos a hacer un disclaimer ahora mismo, no somos racistas. No, no, ¿Por para qué? nada. Porque No, era un después... chinito que estaba comiendo así. Y no estamos haciéndole... making fun of him. No nos estamos burlando. No estamos burlando de él porque era chino, pero por la mala modalidad. ¿Se dice así? ¿Se Sí. puede decir así? Sí, La o, mala- los malos modales. Los malos ¿Cómo? modales que Ajá. tenía el pobre hombre. Eso quiere decir que nunca le enseñaron cómo tenía que comer. No, nada. Por es verdad, supuesto que no. es verdad. Por supuesto que no. La falta de uso de la servilleta. Señores, yo sé Ay, que en sí. Cuba no hay nada, pero a la vez que tú llegas a un país, como se decía en España, a donde fuereis, haz lo que viereis. Tú ves que una persona usa una servilleta, además, el padre y la madre no usaron servilleta, entonces yo cada vez que voy a comer y me salen con el papel, el rollo, El rollo de papel. que ponen el rollo de papel, caballero, de papel toalla. las sí. servilletas de papel no valen nada, eso es un problema de costumbre, Sí, claro. tú sabes, de Sí. educación. Por ejemplo, otra cosa que se ha perdido, otra costumbre. Las señoras van a sentarse, las muchachas,
Nadie le pone el asiento. Sí, no les retiran la silla no. para que se sienten Y es que después, hasta a lo mejor se ofende la persona, la muchacha. Yo la puedo subir. Y yo hay veces que Bueno, pienso sí. hacerlo y digo, y si me Bueno, dice, eso Es eso también. Últimamente, como diría. sí, Tiene que ver pototo. con... Sí, Sí. tiene que ver con muchas cuestiones ahora que, mira los piropos. El piropo, la costumbre del piropo. ¿Qué piropo? El piropo era, ¿Qué es eso? el piropo era decirle a una mujer qué bonito tiene el pelo. Pero con versos, o sea, sí. hacían versitos. Sí. Ya, entiendes? te entiendo. Entonces eso puede herir, lastimar. Aquí no se puede usar eso. Sí, En este momento eso ahora... no quiero caer en... Bueno, era una bonita costumbre. Era una bonita siempre costumbre. y cuando fuera se diera- agradable. Fuera el piropo. agradable y respetuoso. correcto, Sí. porque había piropos también que Sí, bueno, había Con algunos... tanta curva y yo me sin pierdo. freno. Y yo sin freno. bueno, eso, Bueno, eso eso era no es, simpático. pero Bueno, pero- eso no es tan Si cocina malo. como caminas, me como hasta la raspita. Eso era otra cosa que... Eso, Pero ¿tú te eso era- acuerdas de eso? Sí. Eso era simpático. Es Sí, simpático. Las muchachas se reían, se divertían. Igual que alguna gente, a ver cómo puedo decir esto. Cuando estás en pareja, caminando en la acera, ¿no? Ah, sí. ¿Verdad? Que el hombre debe de estar en a el la mano lado derecho. de A la donde mano- está la calle. La calle, para proteger Para proteger a la mujer. a la mujer. Eso yo a veces, yo estoy en la calle manejando y veo a una mujer en el lado de la calle con su pareja y yo me digo, ¿de verdad que no se dan cuenta de No, eso no se usa, es que eso no ya lo saben. esto ya Se no ha lo perdido. enseñan, no, eso ni se dan cuenta. No, ni no, se dan cuenta, Es evidentemente. una tradición, eso Perdida. era una tradición. Eso era Una tradición tradición. perdida. Bueno, No, mira, no una- tradición, que no se ha costumbre. convertido en una mala costumbre. Sí, ya. Eso- bueno, lo has dicho. Sí, sí. Mira, una costumbre muy fea es eructar en la mesa. Ah, bueno, Bro. depende. Dice, pero Depende, hay culturas que eso hay quiere culturas decir una que es buena al revés. dirección. Eso sí. Y que te gustó la comida. en la India, No, en la Eh, India. en la no, India en no, la India en- no, mami me dijo. en los mami países, fue, Árabes. árabes, en los países Sí. árabes, es un signo, un detalle de que te gustó la De que te comida. gustó la comida. Qué interesante. Claro. Pero, Tienes que ir allá, Gaby. pero en este... Para escuchar a todo el mundo a todo el erotando. mundo. ¿Tú te imaginas ir a un restaurante y dice, si es un restaurante, todo el mundo está... No, eso es... Es como estar en un lago con sapos. Hay cosas muy... Pero de costumbres, hay todavía costumbres terribles, Bueno, sí, terribles. sí. Como por ejemplo, comer viendo la televisión. Que todo el mundo lo hace. O hablando Yo por también me teléfono. incluyo en todo el mundo. O hablando por teléfono. O hablando El por teléfono aquí sonando. ¿Y qué tú- me dices de estar en la mesa con el teléfono mirando las redes sociales? Bueno, a eso me también. refiero, El teléfono. Directo al pulmón de Sí. quien se sienta aludido. ¿Cómo fue? Al ¿Quién que se le venga, siente identificado en esto? Escriba. Escríbanos. Díganos. Díganos. escriban, que por aquí hay mucha tela por donde cortar. Esto es así. Mucha tela. Esto es así. Mira, hay costumbres que yo recuerdo en mi casa, que, por ejemplo, Por ejemplo. papá jamás en la vida, y yo, y Carlos, mi hermano y yo, lo hacemos igual. ¿Qué cosa? Nos sentamos a la mesa sin camisa, ni siquiera camiseta, a comer. A la mesa había que sentar, bueno, no ponerse traje ni nada de eso. Pero no podías estar sin camisa. No, eso era una falta de respeto, es una falta de respeto. Es una falta Mira de respeto. tú. Al igual que estar sin camisa en la calle es una falta de respeto. Sí, Tú sabes, mira, hablando de ese tema, tú sabes que el otro día, no sé, no me acuerdo dónde yo fui, pero había un muchacho que entró a la tienda y no tenía ningún tipo de zapato.
A lo mejor Y tenía una promesa. Claro. ¿Tú crees? ¿Tú crees? Que sí. Mira, otra costumbre que se ha perdido en la mesa, es, por ejemplo, voy a casa de mi madrina y mi padrino. Ujú. Ellos hacían la comida, el almuerzo y la cena. Ok. O sea, la cena era a las 9 de la noche y la comida era a las 12 en punto. Y nadie se sentaba a la mesa hasta que mi padrino se sentaba. Todos estábamos en la mesa y entonces venía padrino y se sentaba. Y Entonces ya todos nos entonces. sentábamos. Era una cuestión de respeto. Hablando de mesa, ¿Ah? Hablando mayor. de mesa, ¿qué ¿qué tú pasa? me dices de la costumbre fea, no? Lo siguiente, ¿De qué? de que tú tienes un invitado y empiezas a servir y el invitado empieza a comer antes. No, Ay, no, no. sí. Antes No, 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 no. Antes que todo el de que mundo. la gente de la casa empieza a comer. Bueno, eso aquí lo hago. Nosotros hacemos una Nochebuena aquí en mi casa. Se celebra. Terrible. Que vienen amigos, 30 o 40 personas. Se hacían, no sé este año si será. En fin, si será tanta gente. Entonces, yo tuve una persona, que no voy a mencionar el nombre porque incluso ya no está aquí entre nosotros, ya falleció. Pero que tenía esa puñetera costumbre que a mí me volvía loco. Loco me volvía y se lo decía. Y seguía. Y seguía, Y se le olvidaba. seguía. Eso era todos los años. Se lo olvidaba. Ya llegaba. Y un día trajo a su prima y al esposo. Ay, Dios. Y entonces ella se empezó a hacer, todo el mundo se sirve porque es como una mesa sueca. Cada cual se sirve lo que quiere y se sienta. Y entonces ella estaba sentada y yo, porque aquí es la costumbre que yo abra la mesa y hable y le dé la bienvenida. Un speech y Ajá, todo. un agradecimiento, etcétera, etcétera. Bueno, pues la prima, la amiga mía, estaba aquí muy cerca de mí cuando yo estaba hablando y ella hizo el ademán de comer y yo le abrí los ojos así y entonces ella... Ay, Dios. Pero la prima y el marido, y ella le dijo, oye, no, que no coma, que no. Y a la prima le dijo, Ay, Dios mío. qué cosa Y la más prima fea, dijo, qué cosa más fea. En fin, ay, Son- Dios. Mira, ese es el delivery de Amazon. pero tú te vamos a cortar esto para que tú vayas a qué cosa qué delivery. Bueno, ¿Está tu abuela ahí? sí, abuelo, pero es una cosa que yo ordené, que yo iba a venir hoy y... Pero perdón, Excuse me. excuse me. Es para ahora. Tú sí, es una compra que tú hiciste. Sí. Ven acá, Pero mira. es algo que yo necesitaba. ¿Por qué me estás poniendo tanto? Pero déjame te tranquilo. estoy enfrentando a tu público. ¿Qué cosa? Tú ¿Qué no has dice superado. público? Tu público. ¿Quién compra de Amazon? el- ¿Quién no espera no, todos los delivery como oye, si fuera el público Christmas? es nuestros seguidores. Nuestros seguidores. Tú sigues con las compras compulsivas. Pero abuelo, no es una compra compulsiva. Ah, si ¿no? es algo que yo necesitaba. Pero ven acá. ¿Qué Con urgencia. A Con ver, urgencia. dime qué cosa. Explícame. Explícale aquí a El la gente. polvo de la cara. I can't believe it. Ta, No ta, puedo ta. creerlo. No puedo creerlo. Sí, yo sé, para un hombre eso no es una necesidad. No, para pero un para hombre las no. mujeres me van a Espérate, digo entender. que es Amazon. Viste, Espérate. yo sabía que llegaba. Es que me decía, mira, es que yo lo ordené y yo pensaba que iba a llegar más temprano. Ok, pero el delivery Hasta dijo... la perra está protestando. Hasta la perra está Pero tú protestando. sabes que Amazon a veces se atrasa con los Ay, delivery. Dios mío. Bueno, esto- pero te lo dejan en la puerta. Sí, yo sé, gracias a Dios. Perdonen, disculpen. Estas cosas hay que soportarlas de nuestros queridos nietecitos. Ay, caballero, perdonen este arrebato de Amazon, pero es que era algo que yo estaba esperando y estaba retrasado. So. Retomando, abuelo, ¿qué tradición de antes
que tú extrañas. A ver. Bueno, te voy a decir Que una nos puedas tradición contar. que yo extraño muchísimo. Ujú. Mucho, mucho, mucho. Me toca, es un poco sentimental. Pero no te me pongas triste. No, no me pongo triste, pero es una cosa bonita que yo añoro, Ujú. el Día de las Madres. No. Ok, ahora entiendo. El Día de las Madres, bueno, es muy especial para todos los hijos. Y ya la mía no está, pero en fin, a la vida sigue. Están mis nietos, están mi mujer, están mis hijas que son madres. Y entonces es una tradición que yo en el plano personal, interno, extraño porque no puedo regalarle físicamente nada a mi mamá. Le llevamos flores al cementerio. Claro, claro. Y es una tradición también nuestra del Día de las Madres ir al cementerio y llevarle flores. Pero es un día alegre, es un día feliz, es un día maravilloso para todas las madres del mundo. Así que... Y un poquito que lo aprendes a vivir celebrando las otras madres de la familia. Así Claro, mismito. claro. Y me gustaría, esta es una tradición que me gustaría que se hiciera, voy a decir, viral en los jóvenes, A ver. con sus abuelitas. Mándenle Ah, sí. flores, regálenle cariño a las viejitas el Día de las Madres. Y por qué no, a los papás el Día de los Padres. Esas son tradiciones que no se pueden perder. Ay, qué lindo. ¿Verdad? Pero es verdad, es una tradición muy linda, muy bella. Pero hay muchas más. Hay muchas más. Hablábamos de las flores. ¿Cuántos novios te han regalado flores a ti? Quisiera decir muchos, pero ya no es la norma. Qué feo. Ya no es la norma. feo. Desafortunadamente y tristemente. Vaya, todo el mundo te escribe, pero nadie te regala flores. Te digo que uno. Te mandan mami. un ramito de flor por texto. Eso, un emoji de ramito de flores. Ay, mami, te quedó buenísimo. Eso sale Pero muy, es de eso verdad. es muy económico. Es verdad. No Oh, les ya, cuesta nada. súper. Claro. Oye, Ay, qué horror. déjenme decirle algo. En mi época, cuando yo era jovencito, las muchachas que cumplían años, sobre todo los 15, yo les mandaba una orquídea, un corsage, Ay. que ya eso no se usa, ¿verdad? Sí, se usa, pero para prom. Para Ajá. o las que- bodas. o las La bodas. boda. Para estos eventos más formales. Yo que era tan flaco y tan feo Y desbaratado. y desbaratado, pero yo tenía esos detalles. ¿Qué cosas? Esas cosas se tienen. Era romántico. No, yo les mandaba, mira, a una media noviecita que yo tuve, a Miriam, yo mandé mucho corsage, Sí. a Nancy, a compañeras del colegio. Y yo les mandaba, y mamá me seguían eso, y papá. Les mandábamos, y entonces la notica tú le ponías una Ay, notica. qué Pero lindo. eso eran costumbres muy lindas. Sí, eso de verdad que desafortunadamente esas costumbres, estas tradiciones de con el amor, el respeto del amor también se han perdido. Sí, la velocidad, la premura, y todas esas cosas van en contra de todas Imagínate. estas cosas. Mira, Awe, una de las malas costumbres hoy en día que se ha convertido en hábito es acostarse tarde. Y es una de las cosas que arruinan nuestra belleza. Igual que dormir con el maquillaje puesto. Y también una mala costumbre de darse duchas calientes, con agua hirviendo, horas de horas. ¿Y por quién tú dices eso? Por nada. Y también otra cosa que arruina nuestra belleza es no hacer ejercicio. Y no tomar agua suficiente.
Sí, mucha gente, yo también, yo no tomo el agua adecuada. ¿Verdad, mami? Tú sabrás. Bueno, Correcto. Tú sabrás. el otro Correcto. cuarto se alquila. Y tú también. Yo tengo que superar eso. Bueno, es y verdad. déjame de confesarles una cosa. Ajá. Yo me acuerdo, cuando yo era chiquita, a mí no me gustaba el agua. Tú no tomabas. Yo no agua. tomaba agua. No me gustaba tomarla, no me gustaba. Había que hacerte jugo porque si no, tú no tomabas agua Sí, o ponerme las cositas esas con sabor de sabor. Ajá. que le ponía al agua. Bueno, Imagínate tú. Quiero decir algo yo también, que en el caso de las personas de la tercera edad, se nos olvida tomar agua. No tenemos, se diluye la sensación de sed. Sí, de verdad. Sí, es verdad. Como los deshidratados. Es Cuando verdad. estás deshidratado, no tienes sed. ¿Es ¿De verdad? Sí. Sí, Ay, es qué cierto. curioso. Persona deshidratada, uno de los síntomas es eso. Y otra de las malas costumbres es el estrés. Acaba con la belleza, acaba con el sistema inmunológico también. Pero imagínate tú. Ah, mira, y hablando, no toqué este tema, hablando del maquillaje otra vez, retrasamos con el maquillaje. Usar maquillaje vencido. Ah, Oh, Que oh. todo tiene ah, un día de expiración. es verdad, sí, es cierto, es cierto. Porque déjame decirte, abuelo una vez me regaló unos lipstick que estaba más duro que una piedra. Yo creo que eso era de luna verde. No, Claro que eso sí, es era cuando de yo Luna daba Verde. clases, cuando yo daba clases. Peor todavía. ¿Cuánto ¿En hace qué de eso? año? ¿Eso es No, hace antes de años, Luna hace Verde? muchos años. No, no, no. Antes de Cristo. No, Así mismo Posterior a la Edad parecía. Media. eso es Así cuando mismo, yo... por lo menos 20 años, caballero. No, señor, por lo no menos le tanto, doy. No tanto. Yo daba clases en la Universidad de Miami y daba clases de maquillaje y de teatro y todas esas cosas. Y entonces por eso yo compré esas cosas. Ah, bueno, Ese entonces, surtido. entonces son como 15 años. No, tampoco. Bueno, ya vamos a seguir con el majarete. El que me otro está cogiendo para el majarete. trajín. El otro majarete es, mira, dormir con el pelo atado. Ah, sí. Eso es Porque horrible. eso hace que se caiga y que también ¿cómo es Las que se llama entradas, esto? las Las entradas. entradas. Sí, 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 Sí. de verdad. Las entradas se convierten en salidas. Sí, Y ¿tú hay- crees que yo duermo con este pelo atado? No. Yo no. no. Y se te- En una trenza sí, Ah. pero eso no es una cosa. Sí, tiene que estar suelto. Tiene que Suelto, estar suelto, sí, sin Y presión. Y otra Bonito. de las cosas es tomar sol sin protegerse, sin líquido protector. Sin SPF. Ajá, eso es terrible. Y en este país, quien no usa protector solar es porque no quiere. Sí, porque Porque como hay Marcas, hay precios, para de todos los diferente número, de diferente protección. precios. Efectivamente. Y cuéntame tú de qué ustedes usaban en Cuba. Ah, no, eso era Oh, oh. ¿Eh? Aceite, Bueno. aceite con yodo. aceite mineral con yodo. Ah. Yo iba para Santa Yodo no María. es tóxico. El yodo no, es el tóxico. yodo es un desinfectante. Pero Bueno, que sí, pero por ejemplo yo soy alérgica y yo creo que a lo mejor me volví alérgica por eso, porque yo Puede usaba ser. aceite con yodo. puede ser. Yo Mira. usé muchísimo aceite con yodo. Y Y hubo una vez que no aparecía el aceite bebito ni ningún aceite mineral. Y alguien me dijo a mí ¿Qué? que me pusiera mantequilla. Me llevé Ah, la sí. mantequilla. Sí. No, de mi quiero casa. decirte, Ay, quiero ¿Y qué pasó decir- después? ¿Todos los Ay, granos que te No, salieron o qué? claro. Un montón de granos. Claro. Pero Eso quiero mismo estaba decirte pensando. que la mantequilla te da un color dorado. Un roast. Mira, a mí no me importa. Chicken roasted. Es como un chicken roasted. No, thank you. Pero prepárate después para lo que te va a venir. Eso mismo iba a decir, no Sí. vale la pena porque después los granos que te van a salir. Se nos está acabando el tiempo y no hemos hablado de las claves de la felicidad. Y se lo prometimos. Efectivamente. Bueno, pues una de las claves de la felicidad más importante es la amistad, conservar amistad y crear amistades favorables, positivas. Así mismito. Y también la salud física y mental. Encontrar un propósito en la vida, tener un propósito, tener sueños, tener ilusiones. Practicar la gratitud. El presente, vivir en el presente, no en el pasado ni en el futuro. El día a día, señores. Y ser auténtico. Súper auténtico. Tener equilibrio en tu vida, en el trabajo, en la familia,
en el descanso, en el ejercicio, tener una vida equilibrada, Aprender a lidiar con la adversidad. contribuir con los demás, ser amable, cariñoso, generoso, amar, ser feliz. Y ser flexible y adaptarse al cambio. Y perdonar, perdonar, perdonar y perdonar. Yo creo que ese es uno de los más importantes. Y puede ser el más difícil también, Correcto. yo creo. Correcto. Porque uno se aferra a las Sí, cosas. Sí, pero se puede perdonar. ¿No? Y al final es el Y dicho eso- ese de que si tú estás aguantando las razones de por qué no perdonar a una persona, te estás dañando a ti más que a esa persona. Claro. Entonces, mejor perdonar a la persona y allá Claro. esa persona, te hizo mal esa persona, bueno, eso no Claro. es problema tuyo. Todo aquel que aprende a perdonar avanza espiritualmente. Acuérdense de eso. Así mismito. Y eso precisamente es un pilar, que no es mi mamá, un pilar Una columna. efectivamente para la felicidad, para lograr la felicidad. Así mismito. Bueno, eso ha sido Bueno. todo en el Majarete, pero yo antes de irme quiero darle muchísimas gracias a los suscriptores que este canal se está disparando. Gracias a ustedes. Así mismito. Gracias a Gracias ustedes. a todos. Muchas gracias. Un beso a todos. Muchísimas gracias. Sigan comentando, sigan compartiendo. Si les Ajá. gustó, compártenlo con los amigos, que eso nos gusta mucho. Sean felices y mantengan sus tradiciones. Y sus buenas costumbres. Amigos, los esperamos en el próximo En el Marco de Marcos. Con Gaby. Y toquen la campanita.